El tema del día de hoy es las primeras ciudades de la materia de historia. Los aprendizajes esperados nos dicen que reconoce la importancia de la invención de la escritura y las características de las primeras ciudades. Recordemos, los nómadas eran las personas que viajaban de un lugar a otro, buscando una mejor vida y alimentos, que era lo principal. Los sedentarios fueron aquellos nómadas que lograron encontrar agua y lugares fértiles para poder establecerse. ¿Okay? Dadas estas circunstancias, inician a establecerse y cambia su modo de vida. Sin embargo, en estos momentos de la transformación de nómadas a sedentarios, aún se continúa no estableciendo un lenguaje como el que conocemos. Ellos se expresaban por medio de señas o por medio de sonidos. Todavía no conocían la parte de lo que era el lenguaje. ¿Sí? Nómadas vivían en cuevas, ¿sí? ¿Qué hacían ellos con las pieles de los animales o con cosas que encontraban en su camino, como madera o inclusive algunas ramas? ¿Sí? Hacían abrigos rocosos o al aire libre, construían chozas con ramas de hojas o con pieles de los animales que cazaban. Sin embargo, los sedentarios, como ya encontraron un nuevo estilo de vida, ellos comenzaron a construir ya unas chozas donde los protegían más de las intemperies, ¿sí? Donde utilizaban ya más los recursos naturales que encontraban para poder construir estas chozas. Cada vez eran más. Y a medida que iba pasando el tiempo, iba creciendo estas pequeñas comunidades que después dieron paso a crear unas ciudades. Las aldeas eran las primeras aldeas, llegaron a tener cientos de habitantes. Y los habitantes de las aldeas, pues, eran campesinos, se dedicaban a la agricultura, ganaderos, al cuidado y cría de algunos animales que encontraban, ¿sí? Artesanos que hacían esta artesanía, estas vasijas que utilizaban para su vida cotidiana por medio de arcilla. Los comerciantes que se encargaban de hacer el trueque de las mercancías producidas u obtenidas de la agricultura o la ganadería con las otras aldeas, con las otras comunidades que se encontraban cerca, ¿no? de ellos, ¿vale? Y todas las personas tenían funciones, y entre esas funciones pues también estaban lo que eran las religiosas y las políticas, ¿sí? Recordamos que en la parte de religiosas eran politeístas porque creían en muchos dioses, ¿sí? Y normalmente eran los dioses o ellos veneraban a los dioses que les proveían, por ejemplo, al dios del agua, al dios de la tierra, al dios del maíz, todo lo que ellos podían obtener, ellos se lo ofrecían y agradecían a los dioses que ellos mismos fueron creando y fomentando. Y pues en la parte política, pues siempre tenía que haber algún líder, ¿no? Alguien que pudiera llevar en una comunidad pues la batuta de cómo y qué iban a realizar, ¿no? Las demás personas que formaban parte de las aldeas. Con el paso del tiempo, las aldeas ya tuvieron más forma, habían más casas, ¿sí? Y se fueron distribuyendo pues todas las actividades para poder ir creando pequeñas sociedades. Una de las primeras ciudades creadas
fue en Turquía, que se llamaba el Cataluyuk. Fue construida por un pueblo de agricultores, ¿sí? La aldea estaba rodeada de cultivos de trigo, lenteja y cebada. Fue construida con adobe, o sea, con ladrillos de barro. El poblado consistía en varias casas pequeñas pegadas entre sí, ¿sí? Pero que no tenían puertas de entrada, ¿no? La entrada eran los techos, ¿sí? Y no tenían calles. Entonces ellos entraban por los techos a sus casas, a sus lugares donde ellos vivían. Ellos no tenían esa idea de, ok, voy a abrir este espacio para tener una puerta y entrar y salir. Y como eran pequeñas casas construidas todas juntas, no había calles. Entonces llegaban por la parte de arriba y entraban, ¿sí? En estos pequeños lugares ellos organizaban sus espacios, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, tenían un área para lo que era la cría del ganado. En las paredes de su vivienda, de su choza, de su casa, la ocupaban para hacer sus pinturas rupestres. Recuerden que estas pinturas rupestres eran como la forma de contar, ¿no? Lo que sucedía o lo que vivían día a día. Y estas las hacían con, pues, la mayoría de ellas, con la sangre de los animales que cazaban. De esa manera ellos fueron dejando como la historia plasmada en estos muros, ¿ok? Distribuían también los espacios para el área de dormir, para el área de cocinar, para el área de comer, ¿sí? Así era como vivían en estas primeras ciudades en Turquía. Fíjate bien, las ciudades se incrementaron pues en cantidad, ¿verdad? De aldeas, ¿sí? Y de habitantes. Construyeron obras ceremoniales, obras comerciales y gubernamentales en un solo sitio, ¿sí? Ya empieza a tomar forma de una ciudad, ¿vale? Ya no es un poblado ni una aldea, ya es una ciudad como tal, ¿ok? Y gracias a que se acercaron a vivir cerca de ríos, cerca de lugares fértiles para poderlos establecer. Te decía yo que las aldeas se convierten en ciudades por medio de este proceso. Inclusive la forma de realizar sus chozas en las aldeas a las ciudades es diferente. Descubren que por medio del adobe pueden realizar lugares o espacios donde vivir con mayor resistencia, ¿no? Y en realidad es muy resistente este material. Todavía hoy en día en algunas comunidades de la República Mexicana, normalmente en las comunidades pues alejados de las ciudades, hay casas construidas con este material de adobe, ¿no? Y han resistido muchas inclemencias del tiempo, inclusive la primera ciudad en Turquía todavía existe, ¿no? Y está en constante reparación para poderla conservar como una muestra y una prueba de cómo es que se sucedió este poblamiento y este crecimiento de ciudades. ¿Tenemos alguna duda? ¿No? No. 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 No.